Muy buenas tardes, mi nombre es Alfonso Tovar, soy estudiante de la tecnología de costos y presupuestos. Y a continuación vamos a desarrollar dos ejercicios, la media mandarina y Cutronics. A continuación se nos dice entonces, usted ha sido seleccionado como coordinador de la planeación financiera en Almacenes La Media Mandarina, empresa especializada en la comercialización de prendas de vestir. Una de sus responsabilidades inicial es determinar la situación actual de la compañía en términos de liquidez y administración de capital de trabajo. Para ello, deberá identificar si presenta ineficiencia del ciclo efectivo de la compañía y determinar las necesidades de capital de trabajo para el siguiente periodo. Listo, entonces nos da acá el estado de resultados y el estado de la situación financiera de la media mandarina. También se nos da la rotación de inventario del 2024, de los 3 trimestres, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. A continuación, el enunciado también nos proporciona que para el siguiente periodo se espera un aumento del 20% en las ventas, manteniendo los márgenes de rentabilidad y cumplimiento y crédito de ventas, ¿cierto? También nos dice que debemos de cumplir con una política de inventario que sería de 16 días para inventarios, cuentas por cobrar de 30 días y cuentas por pagar de 40 días, o manteniéndolas si se tiene un mejor desempeño. Además, eh, para el correcto funcionamiento de la operación se debe mantener el dinero disponible en la caja de 80 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a responder esas preguntas de acá. Entonces, la razón corriente. Si tenemos en cuenta que la razón corriente de la empresa son los activos corrientes dividido los pasivos corrientes, tendríamos que sería 1.43%, 1.43 la razón corriente de la empresa. Ahora, la prueba ácida. La prueba ácida tenemos que sería también los activos corrientes menos el inventario, porque el inventario muchas veces no se puede liquidar ahí mismo, entonces por eso se hace, dividido los pasivos corrientes, que eso nos estaría dando un total de 1.05. Entonces, aquí con eso resolveremos la primera pregunta, ¿cierto? Ahora nos dice el ciclo efectivo actual de la empresa es de. Acá yo adelanté algo y organicé la estructura para poderlo llenar y no se hiciera el video más largo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es hallar el promedio de los 4 trimestres del periodo del año anterior, de cada uno de, de los rubros que se nos están pidiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se nos pide? Rotación de inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Una vez teniendo esto, lo que vamos a hacer es llevarlo en días. Entonces, la rotación de inventario, ¿qué es? La rotación de inventario sería la mercancía vendida. Esto lo vamos a dividir sobre 150 y eso nos va a dar 18, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer con las cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar sería todo lo que venimos a crédito. Y eso que venimos a crédito lo vamos a dividir eh, sobre 300, ¿cierto? Que es el promedio de las cuentas por cobrar del año anterior. Y lo mismo vamos a hacer con las cuentas por pagar. Entonces, las cuentas por pagar sería todo lo que se compró, ¿cierto? Las compras netas. Y las compras netas las vamos a dividir sobre 310. Listo. Una vez teniendo esto, vamos a hacer el ciclo efectivo de la rotación en días. Entonces, sería 360 dividido la rotación en veces que acabamos de ver. Entonces, tenemos el ciclo efectivo actual de la empresa, borrémoslo acá, para volverlo a hacer, sería entonces la rotación de inventario más la rotación de cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. ¿Listo? Si hacemos el mismo ejercicio, copy-paste, en las políticas, nos damos cuenta que aquí ya podemos resolver las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las siguientes preguntas? Entonces, el ciclo efectivo actual de la empresa es de 10. Listo. Y la empresa, vamos a poner por acá 10, y la empresa presenta una ineficiencia en su ciclo efectivo de, si tenemos actualmente 10 y la política de inventario nos dice que 6, nos dice que estamos teniendo 4.
en eficiencia, ¿cierto? Entonces ahora nos dicen para el siguiente periodo, o sea, para el 2025. La empresa espera, acá vamos a hacer el mismo ejercicio, solamente que proyectándolo para el 2025 y tocaría hacerlo como una inversa, ¿cierto? Entonces nos dice que, según el enunciado, las ventas van a aumentar en un 20%. Si sumamos un 20, pues si sumamos un 20%, tenemos a un 1 más el 20%, tenemos que sería 4.800 las ventas. ¿Listo? Como vamos a mantener el mismo costo de la mercancía vendida, el mismo ratio, el costo de la mercancía vendida y lo demás, las ventas a contado, entonces tenemos que el costo de la mercancía vendida sobre el periodo anterior nos da un total de 67.5. Damos esto por 67.5 y nos da que sería el nuevo valor, ¿cierto? Ahora, hacemos lo mismo con las cuentas por pagar. Si dividimos 400 sobre 4.000, eso nos da un 10%. Entonces tenemos que el 10% de todas las ventas serían 480. Y esto menos esto nos daría que las cuentas a créditos serían 4.320. Para hacer el ejercicio de inventario inicial, vamos a coger el inventario inicial, sería el inventario final del periodo anterior. Y iniciamos ya con 200. Ahora, vamos a hacer el ejercicio que teníamos acá para poderlo hacer para el promedio del periodo de 2025. Entonces, tenemos acá el inventario. El inventario, ¿cuál es el inventario? Todo lo que todo lo que se vendió. ¿Listo? Esto lo vamos a multiplicar por la política de inventario, que es mucho más baja, 16. Y esto lo vamos a dividir sobre 360. Entonces tenemos que sería 140 el promedio. Mismo ejercicio, vamos a hacer ahora la rotación de cuentas por cobrar. Entonces las cuentas por cobrar sabemos que es todo lo que se vendió a crédito, sería esto multiplicado por la política de inventarios, que igual es la misma de la real, y esto lo vamos a dividir sobre 360. Y 360, justamente nos dio 360. Y ahora vamos a hacer el ejercicio con las cuentas por pagar. Pero entonces las cuentas por pagar, acá tengo que terminar este ejercicio. ¿Cuál es el inventario final? Ya el inventario final lo tengo acá, que fue el ejercicio que acabo de hacer. Entonces, como es menor, vamos a tomar este. Y lo que hay que hacer aquí, entonces, es las ventas más el inventario final menos el inventario inicial, que no se compró. Entonces, este serían las compras netas, 3.184. Siguiendo con el mismo ejercicio, vamos a hacer. Entonces, multiplicamos este numerito que acabamos de sacar acá, que sería las cuentas, son todas las compras, por la política de inventario, que también da 40, y esto lo vamos a dividir sobre 360. Listo. Una vez teniendo eso, entonces ahora vamos a calcular lo que nos dice el ejercicio. Que entonces, acuérdense que tenemos que tener 80 millones siempre en caja. Entonces, serían 80 millones más rotación de inventario más rotación de cuentas por cobrar menos 310, que son las cuentas por pagar. Tenemos que el KTNO para el 2024 fue de 220. Y hacemos el mismo ejercicio, no olvidemos los 80 millones de pesos más el promedio de inventario más las rotación de cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Entonces mira que aquí ya nos da que liberamos 10 millones, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué nos dice acá? Aquí ya con eso resolvimos los siguientes puntos, que sería entonces, para el siguiente periodo la empresa espera liberar capital de trabajo un monto de 10 millones. Y ahora nos dice la productividad o capital de trabajo. Sabemos que para el capital de trabajo, acá tenemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Sería, perdón, KTNO sobre ventas, ¿cierto? Entonces tenemos que el KTNO
sería, acuérdense que estamos haciendo 2025, 230 dividido las ventas, que en este caso las ventas serían 4.800. Eso nos da 4.8. Con esto terminaríamos el ejercicio completo de la media mandarina. Entonces, una vez terminado esto, hicimos todo el ejercicio y vamos a pasar a Cutronis. En Cutronis, también pues para no hacer el video más largo, ya pues hice y pasé algunas cositas, pero no resolví el ejercicio todavía. Entonces nos dice, usted ha sido contratado como coordinador financiero de Almacén Cutronics, empresa especializada en la comercialización de electrodomésticos y productos de tecnología. Debe usted preparar el informe financiero para el siguiente junta directiva. Para ello deberá establecer la situación actual de la empresa en términos de rentabilidad y endeudamiento. Nuevamente, el ejercicio nos da el estado de resultados, ya está organizadito, y nos da el estado de la situación financiera de la empresa. Entonces, ya está organizado y nos dicen lo siguiente. Además, se cuenta con el siguiente informe de propiedad, planta y equipo de la empresa. Vamos a organizarlo acá. Listo. Entonces nos dice que el vehículo tanto, pues lo organizamos y entonces acá nos dan otro enunciado. El enunciado dice, por otra parte, desde el área de tesorería te proporcionan detalles sobre los créditos actuales de la empresa dentro de los pasivos corrientes Cutronis. Cuando Cutroni cuenta con un crédito rotativo empresarial con el Banco Popular como fuente de financiamiento por el cual se paga una tasa del 6% efectiva anual. En cuanto a los pasivos no corrientes, se tiene un crédito a largo plazo con Conavi a una tasa del 10% efectivo anual. Asimismo, la CFO de la empresa, la doctora Ofelia Restrepo, informa que el reciente informe indica que la productividad del capital de trabajo, PKT, es del 26%. Es importante tener ese 26% porque, digamos, ya nos lo da el ejercicio, ¿cierto? Y nos dice que el KTNO del año anterior fue de 314 millones y los inversionistas tienen una expectativa de rentabilidad del 18%. Todos esos datos van a ser importantes a continuación porque nos van a ayudar a resolver el ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, yo por acá había hecho un Word para no tener que ir al ejercicio de qué me están pidiendo, ¿cierto? Entonces nos dice la empresa TAM en ventas, puesto que el indicador de apalancamiento, de palanca de crecimiento es igual a. Listo. Entonces acá prácticamente nos están diciendo la palanca de crecimiento de la empresa. Como les decía, ya había pasado, por ejemplo, ya había pasado algunas cosas, por ejemplo, las obligaciones financieras, ya las había pasado para no alargar mucho el video. Pero entonces, tenemos que la palanca de crecimiento, PDC, es el margen EBITDA más PKT, ¿cierto? Entonces, tenemos que la utilidad operacional, en este caso, sería 180, y tenemos la depreciación, que la depreciación acumulada con respecto al año anterior sería entonces el año actual menos el año anterior, eso nos da 58. Eso nos va a dar un EBITDA de 238. Si calculamos ese 238 sobre el total de las ventas, nos da que tenemos un 0.17, o sea, un 17%. Y ojo, ¿cuál es la fórmula? PKT. Entonces, PKT del año 2025 nos lo dan, que es el 26%. Entonces, vamos a poner acá 26%, perdón, 26%, y nos dividimos esto sobre esto. Entonces nos da que sería 65.38%. Entonces, con este ya resolveríamos la primera parte del ejercicio. Entonces, la empresa eh, cuenta con un buen desempeño en ventas, puesto que el indicador de apalancamiento es igual a 65.38. Entonces, es un buen indicador. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Que la empresa
la esencia del negocio, puesto que se tiene un costo de deuda de... Ahora, vamos a mirar el costo de la deuda, ¿cierto? El costo de la deuda, en pocas palabras, lo que nos está pidiendo aquí es lo siguiente. Entonces, tenemos dos obligaciones financieras. Una a corto plazo, que es obligación financiera por 100.000 pesos, bueno, 100, que tiene 6% de tasa de interés. Y una obligación financiera a largo plazo por 240, que la tasa de interés es del 10%. Este promedio ponderado se puede hallar de dos formas. Yo lo voy a hacer para no tener que hacer dos veces el proceso. Entonces lo hacemos con un suma producto y el peso, ¿cierto? Adicional a eso, allí mismo le podemos hacer la suma del peso y nos da que el costo de esa deuda es de 8.82. Aquí ya resolveríamos el siguiente punto. La empresa cuenta, digamos, con un 8.82% de costo de la deuda, ¿cierto? Entonces, aquí vamos bien, ya con eso hemos resuelto las dos primeras partes del ejercicio y tenemos la rentabilidad del activo ROA. ¿Cuál es la rentabilidad del activo ROA? Esas formulitas, pues es importante tenerlas. Y tenemos que la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, intereses, gastos financieros. Entonces sería que la utilidad sería 180, ¿cierto? Y activos operacionales, como ya lo hemos visto anteriormente, son todos. Todo esto lo necesita la empresa para trabajar. Y si dividimos 180 sobre los activos operacionales, tenemos que la rentabilidad del activo ROA es del 11.90%. Ahora vamos con el ROE. El ROE nos dice utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a tener en cuenta la rentabilidad antes de, bueno, la utilidad antes de impuestos, que sería 139. Y nos dice que el patrimonio, acá el patrimonio total patrimonio sería 890, 893, perdón. Si vimos esto sobre esto, nos da que el patrimonio, perdón, sería 15.56. Perdón, déjenme mirar. Aquí sería patrimonio. Y el patrimonio que vamos a tener en cuenta sería solamente capital social más utilidades retenidas. Y nos da, ahora sí, discúlpeme, el 21.41%. Ahora, vamos con el ROE operativo. El ROE operativo, vamos entonces con utilidad operativa. Nuevamente, la utilidad operativa, según el ejercicio, es 180. Ventas netas. Las ventas netas serían 1.400. Si dividimos 180 sobre 1.400, nos da que sería 12.86. Utilidad operativa sobre ventas. Ahora vamos con la rotación de activos. La rotación de activos son las ventas netas sobre activos operativos. Entonces vamos para las ventas netas. Las ventas netas serían 1.400 y los activos operativos son 90, por favor, activos
Listo. Entonces eso nos da un total del 92.53%. Entonces tenemos que la rotación de activos es del 92.53%. Volvamos nuevamente al ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice que el ROA operativo de la empresa expresado se puede expresar como el producto de un margen operativo que asciende a perdón, aquí sería el 12%, 12.86, y una rotación de activos del 92.53. Listo. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Actualmente la empresa tiene un nivel de riesgo, dado que se está financiando. Listo. Entonces, la empresa, el índice de endeudamiento nos dice total pasivos sobre total activos. Entonces, vamos a total pasivos, que sería, en este caso, los corrientes y los no corrientes, divididos por el total de activos. Y el total de activos sería 1500. Y entonces, esto nos daría un total del 40.98. Entonces, para resolver esta pregunta, sería que la empresa tiene un nivel de riesgo bajo, dado que se está financiando solo con el 40.98% de sus activos, del total de sus activos. Ahora, cubrimiento de intereses. El cubrimiento de intereses, dado que se está, listo. Los activos pasivos de la empresa tienen un índice de cubrimiento de intereses con la utilidad TAM. Entonces, acá es muy sencillo, nos están diciendo la utilidad operativa sobre los intereses. Entonces, vamos a traer la utilidad operativa nuevamente. La utilidad operativa nos dice, utilidad operativa, utilidad operativa. Y los intereses, que los intereses en este caso serían, listo. Y si vimos esto, sobre esto, nos daría que la empresa tiene tiene, pues, a ver, la utilidad operativa equivale a 4.39%, 39, perdón, veces, igualmente, listo. Entonces ese sería, bueno, el impacto de la carga financiera es entonces vamos al impacto de la carga financiera, que sería intereses sobre ventas. Entonces vamos a buscar los intereses, la carga financiera de la empresa sería intereses sobre ventas. Y las ventas serían 1200, perdón, 1400. Sería entonces un total de 2.93%. Ahora, la relación deuda permanente a capitalización total es, entonces nos dice pasivos no corrientes sobre pasivos no corrientes más patrimonio total. Vamos a hacerlo. Entonces vamos pasivos no corrientes, pasivos no pasivos no corrientes totales, 240. Y pasivos no corrientes más patrimonio total, que sería pasivos no corrientes sobre patrimonio total. Y esto nos estaría dando un total de 21.18%. Entonces la relación de deuda permanente de la capitalización total es de 21.18%. Y ahora viene el flujo de caja libre. Entonces el flujo de caja libre nos dice que la utilidad neta más depreciación, más y amortización, intereses, variación KTNO y CAPS, CAPEX. ¿Listo? Entonces vamos en orden. Entonces, utilidad neta. La utilidad neta tenemos que sería, utilidad neta serían 104. Listo. Y nos dice
entonces que la depreciación. La depreciación entonces sería el año actual menos el año anterior. Y eso nos va a dar un total de 58. Ahora dice intereses. Los intereses están por acá. Y intereses, gastos financieros, 41. Y me dice variación KTNO. Entonces, KTNO anterior, el ejercicio nos los da. Ya yo había adelantado eso, como les decía, para mejorar el rendimiento y que el ejercicio no se hiciera tan largo. Serían 314 millones. Y nos dice que el PKT, que se espera, es del 26%. Entonces, acá tenemos lo siguiente. El actual sería las ventas totales por el 26%. Listo. Y la variación KTNO sería este menos este, 50. Entonces acá tenemos variación KTNO. Y el CAPS, de acuerdo pues a lo visto en clase, es la suma del actual menos la suma del anterior. Ay, perdón, solamente menos depreciación. Listo. 60. Eso nos daría 60. Ahora, vamos a hacer entonces el ejercicio. Entonces, utilidad más depreciación más intereses menos variación cateneo menos CAPEX. Nos da 93. Y de esta forma hemos terminado el ejercicio del flujo caja libre. Entonces vamos a darle un check de acuerdo a lo que ya habíamos mirado y vemos que entonces a excepción del ejercicio que hice en clase, que hago acá pues la corrección, que no era 0.8 sino 65, como lo hice acá, vamos a verlo nuevamente, 65%, 65. Listo, 65.38, que es lo que me está dando el ejercicio como tal. Acá se cumple, como les decía, se cumple con el 8.82%, el ROA que es el 11.90, el ROE que es el 21.21%, el 12.86, que también me lo da el ejercicio. Y aquí también me da el ejercicio, miremoslo para que veamos, 12.86, estamos comparando en ese momento, 12.86, rotación de activos, que es 92.53, 40.98, dice que es bajo. Nos podemos financiar 4.39 veces, el impacto financiero es de 2.93, la capitalización total es de 21.18. Vamos a ver si la capitalización total dio 21.18, nos dio. Y el flujo de caja libre queda 93. Y sí nos dio 93.26. De esa forma hemos terminado los dos ejercicios, tanto la media mandarina y Cutronics. Muchas gracias por su atención. Stop recording.